Llegamos al estudio de la 20ª porción de la Torá, Parashat Tesabé, que comprende del capítulo 27 versículo 20 al capítulo 30 verso 10 del Sefer Shemot, el libro del Éxodo. Cada parashá representa una fuerza específica de la luz de Dios. Por eso, la Torá es árbol de vida, y los justos se aferran a ella para tener larga vida. Cuando una persona o una comunidad se disponen a estudiar la parashá semanal, en ese momento, el poder de la palabra escrita en esa porción se encuentra disponible para esa persona. Éxodo 27:20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Aquí aparecen dos términos que nos van a ayudar a absorber el poder de esta parashá, para aplicar ese poder a nuestra vida. Tesabé, palabra hebrea 6680 del diccionario Strong, y que significa ordenar, mandar, establecer. Esta palabra aparece 485 veces en las Escrituras e implica una acción inmediata. Tamid, palabra hebrea 8548 del diccionario Strong, y que significa prolongar, estirar, continuidad. Esta palabra se encuentra relacionada con los ritos diarios del tabernáculo y del templo, y se refiere a una acción ininterrumpida. El significado de estos dos términos nos hace comprender que el servicio a Dios debe de ser inmediato y continuo. Nosotros como templo del Espíritu de Dios, tenemos aquí una lección bastante práctica. Todo lo que aprendemos en cada parashá semanal, lo debemos de poner en práctica de manera inmediata y permanente, lo que significa que, para recibir el poder de la palabra de Dios, todo lo que aprendes en Shabbat, debes de realizarlo de inmediato y permanentemente, Tesabé Tamid. Esta parashá es previa a la fiesta de Purim, y para nosotros es un examen práctico, pues mientras que en la historia de Purim, registrada en el libro de Esther, no aparece Dios, en esta parashá, no aparece Moisés, lo cual nos lleva a entender que haciendo inmediatamente lo que dice la Escritura, y practicándolo permanentemente, no necesitas depender de un líder, ni depender de milagros, pues practicando siempre lo que está escrito, todas las cosas se resuelven. Porque cuando el justo se oculta y Dios no se muestra, es cuando más se despierta el poder del conocimiento y del entendimiento que tienes de la palabra de Dios. La parashá comienza refiriéndose al aceite para mantener encendida la menorá, y cuando una persona aplica de inmediato lo que aprende en cada parashá y lo practica permanentemente, está manteniendo encendida la menorá de su santuario, y por el poder de esa palabra, que la persona ahora aplica a su vida, suple todas las necesidades de su alma y de su espíritu. La Torá es el compendio divino que Dios ha entregado al hombre para mantener la integridad física, espiritual y emocional. Dios es nuestro hacedor, y la Torá es el manual de instrucciones para que nuestra vida funcione adecuadamente. Cuando la persona se ata a la Torá, se está atando al árbol de la vida, es decir, a la vida eterna, porque el que estudia Torá y pone por obra inmediatamente cada porción y la vive permanentemente, no verá sufrimiento. Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Éxodo 19:5, ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 28:1-2. Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Juan 14:14-15. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Parashat Tesabé es una de las secciones más profundas de toda la Biblia, y la primera lección que recibimos aquí es que mientras más materialidad exista en algo, menos luz hay presente. Esto viene a colación, porque en esta porción no se menciona a Moisés, pero es donde más se siente su influencia. En esta porción, Dios comienza diciendo, Beata Tesabé, y tú ordenarás.
Sabemos que Dios se está dirigiendo a Moisés, pero la Torá no lo menciona, únicamente dice, tú. Veamos la parte profunda de este entendimiento. Una persona puede ocasionar un cambio y generar luz y traer bendiciones infinitas, en la medida que haya eliminado sus intenciones personales para hacer que Dios sea conocido y respetado. Pues cuando en el camino de la fe eliminamos nuestra agenda egótica por los propósitos de Dios, nos fusionamos con Él. A Yeshua, su madre, sus hermanos y sus discípulos le pidieron en distintos momentos que se revelara como el Mesías prometido a Israel, y su respuesta era, no es mi tiempo. ¿Qué acaso no quería liberar a su pueblo? Claro que sí, pero primero tenía que cumplir con el plan de Dios, que era pagar por los pecados del pueblo y renovar el pacto. Él deja sus deseos personales a un lado y se concentra en que Dios sea conocido y respetado. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo lo hacía? Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra. Por eso aseguraba, Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. No porque Él fuera Dios hecho hombre, sino porque al dejar sus intereses personales y su ego de lado y hacer la obra de Dios, de inmediato y de forma permanente, termina estando fusionado con Dios. Por eso dice, Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando llegamos a este nivel de entendimiento y de práctica de la Torá, podemos atraer cualquier bendición, eliminar cualquier juicio y traer sanidad, porque ya no somos una entidad separada de Dios, sino que nos volvemos uno con Él. Moisés hizo justamente eso, dedicó su vida a que la gente conociera y respetara a Dios. No vemos a Moisés haciendo nada para él, no se le ve atendiendo asuntos personales, se le ve siempre impulsando al pueblo a hacer lo que Dios dice. Ya estamos en un punto en el que Moisés estaba fusionado con Dios, siendo un individuo diferente y particular, pues él reflejaba la luz de Dios, al grado de que en esta porción ya ni era necesario mencionarlo, porque ahí estaba, proyectando la luz de Dios. Por eso todo lo que Moisés hizo quedó registrado para siempre, porque todo lo que hizo era lo que Dios decía que se hiciera. Esa es la energía de Shabbat Tesabé, la oportunidad de eliminar nuestros deseos personales y ególatras para llegar a un estado de unión con Dios, ser uno con Dios. Y del mismo modo en que Dios puede sanar y traer bendiciones, nosotros también lo podríamos hacer, pues en ese estado de unión nosotros con la luz de Dios, podemos hacer todo lo que Él hace. Y el mismo Mesías lo dice de esta manera. Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este es el estado supremo que una persona puede lograr en esta vida, y solo se logra fusionándose con Dios, y la clave es despojarse de los intereses y anhelos personales, y sustituirlos por el único anhelo de que Dios sea conocido, y que la gente haga lo que Él dice. Existen muchas versiones y varias contrastantes acerca de que, en esta porción, no aparezca el nombre de Moisés. Esta parashá es una de las más populares, justo por eso, algunos extremistas consideran que, como en la intercesión de Moisés, buscando el perdón al pueblo por el pecado del becerro de oro, Moisés pidió que su nombre fuera borrado del libro de Dios, y por eso, su nombre no aparece aquí. Éxodo 32:32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esa es la consideración de algunos, pero hay otra digna de ser analizada, y se refiere a cuando nace Moisés se dice algo. Éxodo 2:2, la que concibió, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Moisés era un bebé hermoso. La palabra en hebreo, estov, que significa bueno, viéndole que era bueno. Y es que todo niño cuando nace, es hermoso, porque su alma es buena, porque toda alma viene de un lugar llamado Oraganús, que significa luz oculta. Digamos que ese es el taller donde Dios elabora artesanalmente cada alma de manera individual. Pero, ¿por qué se llama así este lugar? Todo en este mundo tiene la luz del Creador dentro de sí, todo lo que nos rodea es la luz de Dios, oculta dentro de lo material. Tal es el caso de los objetos, las personas y las acciones. Por ejemplo, un artículo de uso común está hecho con inteligencia, y esa inteligencia es luz de Dios. La inteligencia es, o Raganús, es luz oculta dentro de lo que ya conocemos. Por eso, cuando vamos conociendo a Dios por medio de la Torá, empezamos a ver el mundo físico como la luz del Creador, pues todo en este mundo está creado con inteligencia.
un niño, casi a todo lo que ve, le sonríe, porque ve la luz de Dios en todo. Por eso el Mesías dice, Mateo 18, 1 al 4. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que, si no os volvéis, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí la palabra, mayor en hebreo, es rab. O sea, que el que sea tan humilde como un niño, será un rab en el reino de Dios. Y por eso ahora entendemos, por qué también a Moisés se le conoce como Moshe Rabbeinu, Moisés nuestro mayor. Y es que, la labor de un maestro de la Torá, es enseñarnos a ver la luz de Dios en todas las cosas, tal como las ve un niño. Esa es la sintonía que debemos de tener en nuestro camino de fe. Esa es la conciencia que debemos despertar en nosotros, para darnos cuenta que todo a nuestro alrededor tiene oculto algo de la luz del Creador. Cuando una persona niega esto, se vuelve un desalmado, un tipo falto de conciencia, que se piensa que él tiene la razón en todo. Tener la conciencia de la luz de Dios en todo, no es para volvernos más espirituales, o para ser seres elevados. Ver la luz de Dios en todo, sirve para darnos cuenta lo que Dios ha hecho, y sigue haciendo por nosotros, desde la fundación del mundo, porque lo mismo que un árbol, da fruto para alimentarnos de él. Así también un dispositivo electrónico, nos sirve para algo útil, y en todo está oculta la luz de Dios. Así como Moisés, todos los grandes personajes de la Biblia tenían la fuerza, el deseo y la habilidad de ver la luz de Dios en todo. Por eso, es que vemos frases fundamentales en las Sagradas Escrituras como: haremos y obedeceremos todo lo que Dios diga, todo es para bien, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Nadie puede añadir un codo a su estatura. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si tu fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, la ley de Dios es perfecta. Moisés volvió a ser niño, cuando vio la zarza ardiendo y que no se consumía, ahí encontró de nuevo la luz oculta de Dios. Por cierto, si te gustaría estudiar con nosotros y prepararte como maestro de la Biblia y trabajar en la obra de Dios, ponte en contacto con nosotros, tenemos un lugar para ti. Así también, si te gusta ayudar a la gente y quisieras colaborar con nosotros, mándanos un mensaje, tenemos algo que proponerte. Ya para finalizar en nuestro estudio, recordemos que nuestro trabajo espiritual para esta semana es empezar a ver la luz de Dios en todo lo que nos rodea, para volver a ser niños en este mundo y grandes en el reino de los cielos. Porque así lo dice Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.